Bienvenidos, estamos aquí con Patricio Prón, escritor argentino. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote por algo que creo que nadie te ha preguntado, que es la influencia de la posición de las manos sobre el teclado en tu escritura. En una entrevista en la que permitiste que te grabaran mientras escribes, siendo la escritura pues esa actividad placentera de estar a solas, me di cuenta que posicionabas las manos de una manera muy parecida como las posiciono yo y como la posiciona mi hermano, y pensaba que era un defecto, una deformación propia de mi generación, por decirlo de alguna forma, ¿no? A saber, con la mano izquierda sobre las teclas Q, A, S, y la mano derecha flotando por el resto del teclado. Yo pensaba, insisto, que esta era una deformación de mi generación porque es la posición en la que uno jugaba a los shooters, ¿no? Las teclas Q, W, A son las de movimiento y la otra mano al ratón. ¿En qué medida tú has escrito sobre la influencia, por ejemplo, de los documentos de texto, como Word, en la escritura, en la homogenización del panorama de la escritura contemporánea? ¿Hasta qué punto también la forma en la que tú escribes y la velocidad a la que escribes, con este tipo de mecanografía particular, que no es la clásica a los dos dedos, pero tampoco es la estándar, influye en lo que escribes y en la forma en que lo haces? Bueno, efectivamente es una pregunta que no me ha hecho nadie nunca y me alegra que la hagas. Por una parte, desde luego no debemos dejar de lado la influencia de los shooters. Yo también los he jugado, que duda cabe. Y es posible que la dependencia de determinadas teclas haya condicionado por completo mi forma de escribir. Singularmente, siendo yo diestro, la mano que queda anclada es la izquierda. Esto no supone, digamos, francamente ningún tipo de mejora a la hora de escribir, y no patentaría el método, porque los errores que cometes escribiendo son similares a los que cometerías de otra forma. Pero sí, creo que quizás todo esto esté vinculado con el hecho de que, a diferencia de los autores más jóvenes, yo comencé a escribir con máquina de escribir. Esta experiencia absolutamente miserable que deberíais estar muy contentos en no haber tenido que vivir, porque era realmente horrible escribir a máquina de escribir. Esta experiencia puede haber condicionado la forma en que trabajo, y también una experiencia incluso anterior, que tiene que ver con el hecho de que vengo de un país muy pobre, como Argentina, y de lo que alguna vez denominé el barrio pobre de una ciudad pobre, de un país pobre. En el instituto al que yo fui, se le había impuesto una currícula que exigía que se diesen clases de lo que se llamaba en Argentina computación. Pero desde luego no había dinero para ordenadores. Entonces nos sometían a unas sesiones ridículas en las cuales nos hacían escribir lenguaje de programación en máquinas de escribir, porque máquinas de escribir había muchas en la escuela. Entonces teníamos que escribir sencillamente una sucesión de comandos que el profesor ponía en la pizarra, y se nos anunciaba con gran alegría que si esto hubiese sido un ordenador, habríamos dibujado un punto que rebotaría por las paredes, por los límites de la pantalla. La experiencia era tan ridícula que desde luego generó en mí un rechazo absoluto a todo deseo de programar. Luego, cuando pasé a los ordenadores, supongo que sencillamente lo que hice fue adoptar los manierismos de la escritura a máquina, sin la fuerza, sin la presión, que es quizás un elemento determinante. Yo creo que buena parte de las razones por las cuales los autores en los últimos años han extendido su vida útil, digámoslo así, su vida creativa, e incluso nos hemos encontrado con autores que a los 90 años continuaban escribiendo, como James Salter, o autores que producían una gran obra estando enfermos, como Roberto Bolaño. Diría que la reducción de la presión que se debe realizar sobre las teclas para escribir es clave. Esto es un consuelo, naturalmente, aunque posiblemente una maldición para los lectores, porque significa continuar escribiendo, incluso aunque, digamos, la degradación física, que ya en mí es evidente, alcanza un nivel digno de ser considerado patológico. Estábamos hablando antes de Off the Record acerca de los jóvenes envejecidos en el panorama literario hispanoamericano, hispanohablante en general. Tú, por suerte o por desgracia, digamos que te diste a conocer a un nivel ya importante, habiendo publicado 3 o 4 obras previas, en concreto algunas que yo no he leído, tan solo conozco los títulos, como Formas de morir, Nadadores muertos y el libro de relatos Hombres infames.
Después de publicar estas 3 novelas, si no estoy mal informado, tienes un momento de crisis creativa y decides que a partir de entonces cada obra o libro que vayas a escribir va a tener un estilo, una forma distinta, ¿no? Te marcas como esa obligación de no repetirte a ti mismo. En alguna entrevista hablas de la transición de la joven promesa a la realidad, la triste realidad, lo que fuera así. Evidentemente esta disparidad entre las obras que yo he leído y que, olvidando estas 3 primeras, pues obliga a plantear la cuestión de cuál sería el estilo Proust, si es que existe, ¿no? Como algo inconsciente que tienen que proyectar los lectores sobre tu obra. Bien, yo diría que si hay algo así como un estilo Proust, no está tanto la forma, que como es evidente pues va cambiando, desde el estilo autoficcional hasta el estilo, bueno, diversas obras que has ido publicando, obras de relatos, novelas de mayor o menor extensión, etcétera, cuanto a una cuestión temática. Yo creo que una de las cosas que atraviesa prácticamente toda la obra, que por lo menos has escrito hasta ahora, es la cuestión de la interconexión del todo con el todo, ¿no? Esto está, por ejemplo, en El cerco, o también en la obra, en el relato Como una cabeza enloquecida vaciada de su contenido, donde es una peluca la que pone en interconexión una serie de elementos, y también, evidentemente, la cuestión de la transmisión intergeneracional entre padres e hijos. Eso está, evidentemente, en El espíritu de nuestros padres y en No derrames tus lágrimas. ¿Cuáles crees que son los principales malentendidos o interpretaciones que los lectores proyectan sobre tus obras, y qué opinión te merece esta que acabo yo de esbozar rápidamente? Antes de continuar, debería decir una cosa que posiblemente sepas desde hace tiempo y en virtud de tus conversaciones con otros artistas. La mayor parte de nosotros tiene enormes dificultades para valorar su propia obra. Incluso aquellos que hemos sido entrenados para juzgar la obra de otros, y lo hacemos de forma sistemática, tenemos dificultades para comprender lo que hacemos en virtud de lo que yo denominaría una especie de miopía por proximidad. Esto debería llevarnos a poner digámoslo así, entre numerosas comillas, todo aquello que vaya a decir. No creo ser el mejor crítico de mí mismo, y por otra parte carezco de interés acerca de lo que hago, más allá de en el momento en que lo hago. Dicho lo cual, creo que efectivamente tras terminar mi primera vida como escritor, que es esta vida de escritor de provincias en Argentina, publicando algunos libros que creo que expresaban lo mejor que yo podía hacer en ese momento, específicamente en un momento determinado. Sencillamente me llevaron a un punto en el cual me sentía insatisfecho con aquello que estaba escribiendo. Tras culminar ese periodo, y movido por la necesidad de buscar argumentos a favor de algo que carece de argumentos a favor, visto desde el punto de vista racional, que es esto de escribir libros, contar cosas que a uno se le han ocurrido o que se ha imaginado. Una de los alicientes que encontré fue precisamente el de ser distinto de libro en libro, a sabiendas además de que esta era una batalla perdida de antemano, debido a que era inevitable que fuese yo a repetir formas o a repetir temas. Quizás repetir es una palabra un poco cargada de una connotación un poco negativa, diría más bien que a volver sobre temas y sobre determinadas formas. Algunas de ellas son las que señalas bien, ¿sí? Y que creo que no son malentendidos, sino que realmente son el resultado de una lectura atenta de lo que hago. Efectivamente me interesa mucho en este estadio actual del capitalismo poner de manifiesto la unidad que se produce entre nosotros, entre todos nosotros, no en términos simbólicos o espirituales, sino más bien incluso en el ámbito más banal de los objetos que utilizamos, que poseen una historia que tendemos a omitir para poder vivir con ellos, para poder adquirirlos y deshacernos de ellos cuando ya no funcionan. Y después, naturalmente, la cuestión de las relaciones entre padres e hijos, que viniendo yo de la Argentina postdictatorial y teniendo unos padres con la historia que tienen los míos, resultaba algo inexcusable, algo sobre lo que sencillamente no podía dejar de escribir. Si esto conforma un estilo, es algo que no que me importa relativamente poco, que francamente
nunca he perseguido la construcción, la creación de un estilo, a diferencia de muchos de mis colegas, excepto de forma negativa. Si hay algo que subyace a todos estos libros escritos bajo premisas diferentes, en circunstancias distintas, en países que no siempre fueron el mismo, involucrado como estaba yo en relaciones de pareja mejores o peores o francamente calamitosas, si a pesar de todo esto algo existe y permanece y permea los libros al margen de mi propia voluntad, esto es realmente lo que denominamos el estilo, impuesto en algún sentido como una especie de condena. Sí, el estilo como la muerte del genio, que exacto, se suele decir. Sí, exacto. Si hay algo allí, constituye, en mi opinión, no una ventaja, no algo de lo que presumir, sino más bien una especie de limitación. Ahora bien, de esa limitación se puede hacer uso si eres consciente de ella y trabajas con ella o contra ella, ¿no? En ese sentido no procuro perseverar en nada en absoluto, ni procuro crear una línea o apunto a una biblioteca hipotética de libros escritos por Patricio Prón. Yo mismo carezco de los libros en la mayor parte de los casos, entonces no tengo mucho interés en ello, excepto si acaso en trabajar con las visiones que se tienen de ello, que tienen los demás, ¿no? Creo que ahí hay una especie de interacción entre el autor y el lector que varía de escritor en escritor y que en mi caso está caracterizada, si no me equivoco, por la conformación de un diálogo más o menos horizontal en el marco del cual la suma de malentendidos que presiden la relación entre todo escritor y su público pueden ser utilizadas para algo. ¿Cuál sería el malentendido más sorprendente al que te has visto enfrentado? Bueno, en alguna ocasión estaba yo en Argentina y en una fiesta, creo yo, me presentaron a alguien, yo me presenté y la persona con la que estaba hablando se rió y me dijo que naturalmente no era necesario que se hiciese bromas porque él conocía a Patricio Prón. Y Patricio Prón era el seudónimo de un amigo de él que había estudiado con él en el colegio y que en algún momento había decidido ser escritor. Y el convencimiento con el que esta persona dijo esto me pareció tan firme que me vi incapacitado de hacer otra cosa que darle la razón. Efectivamente, al margen de la estupidez que supone que alguien quiera pasar por alguien como yo, con todos los inconvenientes que esto supone, y podríamos hablar de ello largo y tendido, el hecho es que efectivamente había alguien que decía que era yo y que hacía propios los libros que yo había escrito. Esta especie de farsante, en realidad, en mi opinión, el lector ideal, que ha hecho propio el libro que ha leído y que evidentemente le ha gustado al punto de querer haberlo escrito él, me disuadió de decirle a este hombre que yo era Patricio Prón, de sacarle mi carnet o lo que fuese. De manera que a partir de ese momento tuvimos una magnífica conversación en la que yo tuve que adoptar, esta vez sí, un seudónimo, y decirle que tenía razón y que yo no soy Patricio Prón. Otra cosa que me cuentan los libreros es que los lectores a menudo van con los títulos de mis libros bien apuntados, una especie de chuleta escolar en la mano, o bien hacen extrañas mezclas que mejoran los títulos originales, del tipo de El espíritu de mis padres sigue subiendo en las plantas de interior, o nosotros caminamos en el mundo sin las personas que lo arruinan. Estos títulos que mejoran muchísimo mis libros, los títulos de mis libros, me parecen un malentendido que no solamente es espléndido, sino que además es algo que debe ser estimulado con futuros libros y con futuros embrollos lingüísticos en los títulos. Hablemos precisamente del que yo creo que es el primer libro en el que se ve esos dos aspectos más externos y aparentes de lo que se puede llamar el estilo, la marca Prón, que es por un lado los títulos largos y por otro lado la página final con la documentación previa del libro. Yo creo que el libro que se podría decir que es el primero de ese estilo es Una puta mierda, retitulado en 2013 Nosotros caminamos en sueños, sobre la guerra de las Malvinas, que tiene un apartado crítico de documentación, en concreto
pues evidentemente sobre la guerra y sobre los libros que se escribieron en la guerra para no repetir ni el estilo ni el contenido, pero también, como informaste en una conferencia que, si no recuerdo mal, impartiste en Alemania, no sé si en Colonia o en Colonia creo que fue, también te documentaste mucho sobre la ironía británica, por así decir, para vencer a los vencedores con sus propias armas, ¿no? Citando incluso a Gesualdo Bufalino, los ganadores no saben lo que se pierden. ¿Crees, en un texto que publicaste recientemente en Revista de Libros sobre el videojuego de Novelist, señalabas que ese videojuego había fracasado en digamos, atrapar los dos tipos de problemas a los que se ve cotidianamente enfrentado un escritor, que son, por un lado, problemas de tipo sociológico, de posicionamiento y de las instituciones con las que se tiene que relacionar para adquirir determinado capital cultural, pero también, digamos, de estilo. ¿Hasta qué punto tus títulos, que están a caballo, digamos, entre la sociología y el estilo, también forman una especie, por así decir, ya no tanto de derecho como de obligación, ¿no? ¿No te ves de alguna forma coartado en el futuro a seguir poniendo títulos de estos largos, inmensos? No, realmente, sí. En el momento en que suceda, naturalmente dejaré de hacerlo. Como digo, la construcción mi propia construcción de un estilo apunta al abandono de todas aquellas prácticas que consuetudinariamente determinan un estilo. No puedo dejar de imaginarme a mí mismo escribiendo en un futuro libros cuyo título sea una sola palabra. En Argentina tenemos una especie de manía con los títulos, también hay que decirlo. Si no recuerdo mal, era Juan Filioy, el escritor cordobés, quien ponía títulos que consistían en una sola palabra de siete letras. Esta especie de manía tiene su continuidad en la obra de Ricardo Piglia, que siempre tituló de una forma muy similar. Respiración artificial, plata quemada, siempre un objeto y un modificador directo. Por mi parte, yo comencé siguiendo la tradición de Piglia. Mis primeras novelas se llaman Hombres Infames, Nadadores Muertos. Pero el Comienzo de Primavera. El Comienzo de Primavera también podía entrar dentro de este paquete. Pero no lo hice movido por la admiración más que por el deseo de construir una marca. Martín Coan, por ejemplo, continúa con esa tradición con sus novelas, que se llaman Ciencias Morales. Hay Segundos Afuera, hay muchos títulos de esa índole en su obra. Yo sencillamente, en un momento, cometí el error de creer que estos títulos podían oponerse a una lógica mercantil, y acabé estableciéndola para mi trabajo. Esto naturalmente pone de manifiesto, una vez más, la enorme flexibilidad del mercado, que es capaz de absorber y de beneficiarse incluso de nuestros gestos más destinados a ponerlo en cuestión. Pero también sucede que me he habituado a pensar en los títulos de los libros como significantes que tienen una relación misteriosa, enigmática con aquello a lo que se refieren. En este momento me gustan mucho estos títulos, no solamente míos, sino también de otros, que, digamos, están en una relación enigmática con aquello que vienen a definir. Y al mismo tiempo me gustan mucho ciertos títulos me gusta mucho la práctica de apropiarme de frases de otros, descontextualizándolas de manera que produzcan un sentido nuevo. Ignacio Echevarría, por ejemplo, en una presentación en Barcelona hace algunos años, cogió el índice de uno de los libros y lo leyó como si fuese un poema. Sorprendentemente funcionaba. Fue una gran demostración de talento por su parte el hecho de haberlo descubierto. Yo no lo había pensado. Pero en cualquier caso, digamos, todas estas prácticas ponen a los títulos de los relatos en una situación, les otorgan un valor distinto al de la mera funcionalidad, ¿no? Son algo más que meros indicadores de un cierto texto que había que nombrar de alguna forma para que no se confundiese con otro. Luego, cómo estos textos funcionan en términos comerciales es algo que francamente no me interesa mucho. Aunque desde luego sí admito que es una complicación hablar de ellos en redes sociales, por ejemplo, en Twitter en particular,
porque uno tiene que inventarse una especie de acrónimo para poder decir algo más que el título. Exacto, sí, sí. Hablemos de tu tesis doctoral sobre copy, Aquí me río de las modas, presentada y defendida en 2007. Es una tesis doctoral un poco rara, ¿no? Escrita en castellano, en una ciudad y universidad alemana, sobre un autor que escribió en francés. ¿Qué influencia ha tenido en tu literatura y sobre todo en tu estilo más casi incluso sintáctico esta especie como de heteroglosia o poliglosia? Eso por un lado. Y por otro lado, también cuál es la influencia que ha tenido copy en tu obra y en tu relación también con otros formatos artísticos que no son simplemente, digamos, la narración escrita, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, que copy sobre todo es conocido por esa columna, bueno, no sé si se llama la columna, sí, vamos, la serie de la Fémasis, exacto, para el nuevo Observatorio, y la influencia que he tenido en escritores que para ti son muy importantes, como Laiseca, Washington Curto o el caso de César Aira, ¿no? Que es el primero que lo reivindica con las famosas conferencias del año 88. ¿no? Sí, exacto. En primer lugar hay que decir que fui muy afortunado de encontrarme con una universidad realmente cosmopolita que ofreciese, que sostuviese un proyecto que se articulaba precisamente en una transgresión a la distribución convencional de las filologías. Finalmente estaba yo estudiando románicas en Göttingen, y se producía la extraña situación desde el punto de vista de la currícula universitaria, en el marco de la cual, pues, un hispanohablante estaba escribiendo acerca de otro hispanohablante que escribió casi la totalidad de su obra en francés, en una universidad alemana, recurriendo a mucha bibliografía, tanto en inglés como en alemán o en francés. Todo esto hubiese supuesto un enorme impedimento en una universidad con una tradición menos cosmopolita que la de Göttingen. Para mí fue, al margen de que nunca había pensado en la posibilidad de hacer un doctorado, fue una oferta que se me realizó, fue una muy buena oportunidad de abundar en dos aspectos que me interesaban mucho y que constituyen, digamos, puestos juntos, una especie de trayectoria un poco esotérica. Es habitual que nos especialicemos en sociología y literatura, que nos especialicemos en narratología, pero es dificultoso que alguien lo haga en los dos ámbitos. Yo tuve la ventaja de poder formarme para esta tesis doctoral en estos dos ámbitos, y al mismo tiempo de poder someter a un autor de la importancia de copy a un análisis que creo que podía resultar útil para mi propio autoanálisis, digámoslo así, para el análisis de mi propio trabajo, y que creo que ejerció influencias en mí que deben ser muy, muy visibles, aunque tal vez yo no pueda dar cuenta de ellas de forma consciente. Desmenuzar la obra de un autor, con el nivel de detalle con que se lo hace en la tesis doctoral, suponía la oportunidad para mí de adquirir las herramientas para desmontar la obra de otros, incluida la mía propia, en mayor o menor medida, y pensar qué tipo de cosas se pueden hacer con los textos. Francamente fue una experiencia magnífica y creo que aprendí mucho. Mis años formativos, desde luego, aprendí mucho en Argentina, pero mis años formativos realmente fueron en Alemania, donde no solamente hice la tesis doctoral, sino que también leí mucho, adquirí una lengua, una cultura. Pero también hay que decir, y luego hay que decir, esto es, volviendo a la pregunta, que por una parte copy no solamente me vinculó o me permitió poder desarrollar herramientas teóricas para pensar en algunas otras cosas que generalmente son excluidas del ámbito de la filología, como el cómic, por ejemplo. Hay un capítulo muy extenso y creo que de cierta complejidad que propone una forma de analizar los cómics más allá del tipo de análisis impresionista que se realiza habitualmente de me gustó, no me gustó, los colores esto, los colores el otro, ¿no? Y además creo supuso para mí la oportunidad de desembarazarme de los condicionantes con los que yo había sido formado en Argentina.
En Argentina tenemos, como sabes, una tradición de literatura muy seria, muy formalmente muy constreñida, que no solamente se vincula con la influencia que Borges tuvo y tiene sobre los escritores argentinos, sino también y sobre todo con el hecho de que la calamitosa historia política argentina en los últimos 50 años nos ha puesto casi todos en la situación de tener que decidir cuál es el grado de politicidad de nuestro trabajo y de qué forma deseamos participar con él de los debates contemporáneos. Coppi, que consiguió liberarse de ambos condicionantes marchándose a Francia, escribiendo una obra completamente libérrima, que aún sigue estando, en mi opinión, por delante de nuestras percepciones acerca de, digamos, los vínculos entre los géneros literarios, pero también nuestras visiones de la sexualidad o nuestras concepciones de género. Coppi, digo, consiguió liberarse de eso y estudiarlo, tratar de averiguar cómo lo había hecho y cómo de esa forma había generado una pequeña tradición argentina de escritores como los que mencionaste, en particular César Aira, pero también otros más recientes como Alan Pauls. Fue para mí una oportunidad también de liberarme de esos condicionantes y de en una situación en la cual yo, digamos, había puesto punto final a mi vida como escritor, porque había enajenado mi público natural, marcharme de Argentina y no carecía de todo lo que un escritor debería tener, un agente, un editor, un público. Liberar a Coppi y ver cómo él lo había hecho para zafar en algún sentido estos condicionantes y continuar produciendo sin además comprometer su independencia, es algo que para mí fue muy eleccionador. Quizás la influencia de Coppi no sea perceptible en mis textos, que tienden a ser algo más cerebrales que los de Coppi, pero creo que el imperativo de libertad formal y el imperativo de independencia están presentes. Sobre todo el tema de los géneros parodiados, ¿no? Sí. Que yo creo que eso es algo central en Coppi, y algo que tú estudias muy bien, que son las diversas pues, tropos o formas de estructurar lo que tú analizas como narrativas en serie, ¿no? La secuencia gráfica como una forma de narración en la que el tiempo se convierte en espacio, y pues, de esa forma la silepsis, la panalepsis, la metalepsis pues tienen unas encarnaciones muy distintas, ¿no? De la que puede tener pues, un formato escrito. Yo creo que eso sí que está presente, se ve bastante bien en tu obra, sobre todo en la obra, yo diría más bien de relato, más que en las novelas, Claro. ¿no? Sí, bueno, y está presidida por una economía que es similar a la economía. Exacto, la famosa, la tengo aquí apuntada, ¿no? La frase de Spiller de que Coppi dibujaba mal del mismo modo que Roberto Alt escribía mal, ¿no? Sí. Es decir, poniendo por delante la eficacia a la forma academicista de lo bueno en términos literarios o dibujísticos. Sí, creo que también que para los escritores, sobre todo si han tenido la fortuna de que sus libros hayan sido leídos y hayan ingresado de alguna forma a una escena literaria que se considera dominante, uno de los riesgos más importantes es el de acabar viéndose paralizado por el peso de la obra o por la responsabilidad que se deriva de esa obra. Muchos de mis colegas posiblemente no estén haciendo en este momento lo que realmente desearían hacer, debido al temor que les provoca la pérdida del capital simbólico que han adquirido mediante algo que tal vez no les vaya a salir tan bien. Por mi parte, naturalmente, y tras el estudio de Coppi, lo que yo deseaba era, entre otras cosas, someter el capital simbólico adquirido a una lógica distinta, que es una lógica del deseo, que me permita hacer más cosas y no menos de las que estaba haciendo. De ahí, por ejemplo, las curatorias que estoy haciendo, que he empezado a hacer. La más reciente es la de Coppi en la Virreina de Barcelona, pero digo, mi interés cada vez mayor por el arte contemporáneo responden no necesariamente a movimientos que realizo en dirección a un campo que creo dominar y en el que voy a destacar, sino más bien a intentos de generar la misma incertidumbre en relación a la posibilidad de fracasar, que es la incertidumbre que hace que estés y que tu obra esté emocional y políticamente viva, ¿no?
salir de ese lugar de confort para producir, incluso bajo la incertidumbre de que lo que vayas a hacer sale mal, para mí es fundamental. Al tiempo que a su vez, digamos, pone de manifiesto que es imposible que salga mal. Sencillamente va a salir como producto de una suma de fuerzas que no son únicamente las propias, tan bien como podía salir en circunstancias determinadas. Y las circunstancias cambian todo el tiempo. Sí, bueno, justo hace unas semanas estuve aquí entrevistando a Miguel Ángel Hernández Navarro, cuya primera obra, pues tú saludaste como por fin una obra de ideas que tiene española, que tiene buenas ideas, que precisamente hizo, por así decir, el camino inverso, ¿no?, del mundo del arte contemporáneo al ámbito de la narrativa. Tú también te has relacionado con otras disciplinas, próximas evidentemente a la narrativa, más aún a la narrativa argentina, como es el caso de la filosofía, ¿no? En El comienzo de la primavera, pues el protagonista es un filósofo, Hans-Jürgen Hollenbach, discípulo de Martin Heidegger. Hay en la documentación, desde luego, se refiere los principales biografías y textos sobre, por un lado, la relación de Heidegger con el nazismo, pero también, digamos, los textos clásicos también de Wittgenstein y demás. ¿Por qué en concreto escogiste a Heidegger como la figura de la que era epigonal tu protagonista? Y ¿hasta qué punto el discurso filosófico de Hollenbach, que es un personaje que luego ha aparecido en otros relatos y que, bueno, que incluso aparece también en No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, como otro personaje más, ¿no?, de este posible encuentro de escritores fascistas? Bueno, ¿en qué medida la filosofía de este autor tiene alguna relación con tu propia concepción de la historia, ¿no?, con esta cuestión de las discrepancias, los acontecimientos, las no continuidades, las discontinuidades, algo que tiene mucho que ver evidentemente con la forma de replantear la filosofía de la historia, que viene desde Foucault en adelante, pasando pues por Franz Ankersmith y muchos autores que son conocidos tanto por ti como por ejemplo por Miguel Ángel Navarro con su texto de Walter Benjamin, el artista contemporáneo como historiador benjaminiano, ¿no? Creo que deberíamos poner un coto a la publicación de libros sobre Walter Benjamin. Nada hace más daño a los benjaminianos que los sus imitadores. Al margen de lo cual el libro de Miguel Ángel es muy bueno, posiblemente la excepción que confirma la regla. Acerca del comienzo, la verdad creo que hay que decir una cosa que que pone muy mala posición a la novela, que es que no es una novela muy heideggeriana. No, desde luego. Efectivamente, la figura de Heidegger me permitía, visto esto en retrospectiva, ya que naturalmente cuando estaba escribiendo el libro estaba interesado por otras cuestiones, que eran básicamente cómo hacer que esto funcionase narrativamente, ¿no? Visto con la perspectiva ganada por los años, creo que Heidegger era una figura muy singular por sus muchas ambigüedades y porque me permitía hablar de algo que, digamos, en aquel momento era apenas discutido, que eran los vínculos entre la filosofía y las ideas políticas extremistas. Dicho de una forma más general, permitía hablar acerca de los vínculos entre pensamiento y mundo, ¿no? Y supeditar la producción de ese pensamiento a circunstancias muy específicas que no, desde luego no disculpan a autores como Heidegger, pero sí ponen en contexto determinadas decisiones que tomaron, ¿no? Sin embargo, las ideas de Hollenbach acerca de la historia son mucho más wittgensteinianas, creo. Sí. Apuntan mucho más a un vínculo entre, digamos, lo que consideramos historia y la forma en que la narramos, una forma distinta de concebir los vínculos entre lenguaje y mundo, y también apuntan a un carácter más fragmentario y más incluso epigramático, que se vincula más con Wittgenstein, en mi opinión, que con Heidegger. Quizás el mérito de Hollenbach, sobre algunos de los textos que se han escrito hasta el momento, sobre unos ensayos académicos que han escrito sobre el libro, quizás el mérito de Hollenbach es encontrarse una posición un poco equidistante entre dos figuras completamente antitéticas como Heidegger y Wittgenstein. Pero desde luego, digamos, la constelación que conformaban los tres me permitía apuntar al objetivo principal de la novela, que era poner en cuestión una idea, una cierta concepción humanista de la historia. Quizás sea un enemigo en todos mis libros, eso es la visión
humanista y condescendiente y en algún sentido amable de nuestra existencia. Y los tres, de formas distintas, apuntan a eso, creo, a poner de manifiesto que incluso aunque, digamos, seamos capaces de otorgar un orden retrospectivo a lo que nos ha sucedido mediante la articulación de lo que nos ha sucedido en una serie narrativa, una serie que puede ser incluso analizada sintácticamente, el hecho es que vivimos inmersos en la confusión, en el equívoco, en el malentendido, sometidos a fuerzas cuya comprensión misma nos supera y que es necesario, digamos, pensar un nuevo sentido para el sujeto en la historia. Naturalmente, después de escribir la novela, admito que después, esa también fue una deficiencia, leía a muchos filósofos de la historia, particularmente en relación con el tema de lo que en Argentina se denomina memoria histórica, que es un oxímoron de términos. Sí, 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 por supuesto. La demanda que todos, con la que todos nos identificamos de memoria, verdad y justicia supone la dificultad de que los tres términos son antitéticos. Y pensando en ello a la hora de escribir El espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia, sí me interesé mucho acerca de estas cuestiones, acerca de la musealización de la memoria, cosas que creo que no solamente afectaron o se vieron manifiestas en ese libro, sino también en otros libros posteriores. Pero en ese momento la constelación era esa, era de un extremo Wittgenstein, en el otro Heidegger, y en el medio Hollenbach, y en el medio también la historia del siglo XX, la última segunda mitad del siglo XX, y en el medio también nuestra necesidad como sujetos históricos de tomar partido, sin ser capaces de comprender en su cabalidad las consecuencias políticas de las acciones que llevamos a cabo. En un artículo reciente que has colgado en tu blog, por tres partes, publicado previamente en Cuadernos Hispanoamericanos, en marzo de 2017, pues comparabas la biografía y la obra de tres escritores argentinos extraterritoriales, como es el caso de Juan José Saer, Coppi y Roberto Bolaño, ¿no? Tres estrategias literarias distintas, la de reconstrucción de una patria inexistente y ya perdida, como es el caso de Saer, la, digamos, mimetización con el país de llegada, que es el caso de Coppi, y esa especie de ambigüedad que a ti te parece muy productiva de Roberto Bolaño, que es, por así decir, el latinoamericano universal, por decirlo rápidamente, ¿no? Bien, en ese artículo comentas una anécdota que ya has referido en otras ocasiones, acerca de un editor, un agente literario que en 2006-2007, cuando tú estás intentando colocar el comienzo de la primavera, te dijo que no encontraba ningún editor español que estuviera interesado por un argentino que escribía sobre Alemania, ¿no? Cuando tú le preguntaste que qué es lo que esperan los editores españoles de los escritores argentinos, él te comentó que lo que buscan son novelas largas con una estructura principalmente policíaca, un título reconocible sobre los estereotipos europeos acerca de Argentina, principalmente el fútbol y los desaparecidos. ¿Hasta qué punto el espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia viola estas modas, estos estereotipos? Pues evidentemente no es una novela larga, es una novela más bien corta, con un título inquietante, sin una referencia clara, salvo que uno conozca, digamos, el pasaje completo, ¿no? Por Dylan Thomas. Exacto. Y hasta qué punto también, digamos, reconstruye o se adapta, adecua a nuevos modismos, a nuevos estereotipos, como es, por ejemplo, la estructura autoficcional, ¿no? Y bueno, ¿y en qué medida esto ha influido también en su recepción y en su traducción masiva? Se puede decir que es tu obra mejor vendida, más traducida, mejor recibida internacionalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, la nueva novela también tiene un recorrido muy similar. No han comenzado a salir las traducciones aún, pero supongo que no queda más que cruzar los dedos. En el caso del espíritu de mis padres, es un caso relativamente incómodo para mí, porque no fue una novela que yo desease escribir, fue una novela que se me impuso tras muchos años de intentar no solamente comprender, sino también, digamos, integrar la experiencia política de mis padres y la responsabilidad que esta entraña o que esto supone en alguien que, como yo, es consecuencia directa de las luchas políticas de ellos, no las rechaza y por el contrario piensa en formas de, digamos, plasmarlas en su presente y en su ámbito de acción. No lo he contado, creo, pero en algún momento pensé en la posibilidad de escribir una novela cómica acerca del tema.
porque no podía abordarlo de una forma directa. Cuando finalmente me atreví a hacerlo, lo hice sí pensando que era el principal déficit de la novela, que era mi falta de proximidad con Argentina. Eso podía suponer una ventaja, en la medida en que, digamos, iba a suponer que al menos la novela no iba a continuar las tendencias dominantes en el tratamiento del tema en Argentina. Efectivamente es una novela que en Argentina, hasta donde tengo entendido, resultó profundamente desconcertante. Incluso su inclusión en lo que en Argentina se denomina ya a esta altura la literatura de los hijos, esto es, de los hijos de activistas políticos, desaparecidos o no, es compleja, complejiza toda la serie, lo cual desde luego no me desagrada en absoluto, pero se trata de un objeto literario no identificado para muchos que desearían, digamos, o esperaban un relato de buenos y malos, que recurriese a la épica del derrotado para narrar una historia que se limitase además temporalmente. El comienzo de la primera, recordarás, no aborda solamente los hechos vinculados a la desaparición de una persona, sino que además continúan con las consecuencias de esa desaparición en el presente histórico. La novela se detiene, creo que escribí la novela debe haber sido, no recuerdo cuándo fue publicada. ¿Dices Espíritu de nuestros padres? Sí. En 2011, y que yo sepa, por lo menos el famoso The Straight Record, sí, la versión de tu padre, se produjo en agosto de 2010. Claro, o sea, en 2010, cuando estaba escribiendo el libro, los hechos que constituían que se enmarcan dentro de las consecuencias de la desaparición de Alicia Raquel Burdizo en 1977 o 78, acababan de suceder, hacía 2 meses que había sucedido. Entonces, movido por la urgencia de contar esta historia que ofrecía muy raras simetrías y que permitía contar una historia no solamente personal, sino también nacional, pareció desatascarse en mí algo. Y la novela fluyó con una fluidez con la que no han fluido otros libros míos. No diría con placer, porque fue una escritura muy dificultosa para mí, muy dolorosa, digámoslo, francamente, pero sí, con una fluidez que me impidió pensar en qué era lo que estaba haciendo hasta que ya lo había hecho. Cuando descubrí qué es lo que había hecho, pensé naturalmente, o recordé naturalmente esta experiencia que mencionabas con esta gente, y tuve la certeza de que mis editores iban a rechazar el libro, de tal forma que escribí un libro a continuación, que es La vida interior de las plantas interior, para dárselo por el caso de que no quisieran el primero de ellos, que no quisieran el espíritu. Al final lo que resultó es que sí lo comprendieron y sí lo valoraron y lo publicaron, y también muchos lectores comprendieron de que era lo que había querido hacer, afortunadamente. Pero hay en el gesto de la novela, y eso es algo con el que me reivindica con ella, a mí que tiendo a ser un escritor más bien cerebral y que tiendo a desconfiar de los esfuerzos, de los libros que me cuestan poco esfuerzo, digamos. Hay algo que me reconcilia con ella, y es el hecho de que efectivamente boicotea todas las categorías con las que determinarían no solamente el éxito comercial de una obra, sino además sus condiciones de posibilidad. Jamás lo pretendí, pero efectivamente hay en la existencia de la novela y en la trayectoria que la novela ha tenido una especie de bofetazo en el rostro de quien me dijo que no había manera de conseguir que un lector español se interesase, o un lector de otros países, que se interesase por un texto argentino que no hablase de, digamos, fútbol o de tango, o que hablase de desaparecidos de una forma que no fuese simple, de una forma que no dejase muy clara la existencia de dos bandos opuestos, de las víctimas y de los victimarios. En los últimos tiempos, desde luego, esa frontera se ha visto atravesada por numerosos textos, pero creo que lo que diferencia al espíritu de mis padres de esos textos, al mismo tiempo que lo que diferencia a No derrames tus lágrimas de esos textos, es que no son textos negacionistas. No niegan la existencia de víctimas y victimarios. Carecen de todo intento de
justificar la existencia de unos padres o unos tíos o unos abuelos fascistas que yo no he tenido ni he querido tener nunca, sino que más bien complejiza esas formas de concebir la historia, o las formas prescriptivas de distribuir a los personajes de la historia, no tanto en nombre de la historia misma, sino también en términos de la forma en que conseguimos nuestras acciones en el presente. Quizás lo que se pueda decir de forma ingenua acerca del comienzo de la primavera es que es una novela acerca de la historia argentina, pero no acerca del comienzo de la primavera, sino acerca del espíritu de mis padres. Sin embargo, en mi opinión, que es la opinión del que tiene muy poco interés en la historia, francamente, de lo que se trataba era de hablar de qué manera el presente lo condiciona todo. Un presente que además está completamente imbuido de historia, naturalmente, que está completamente imbuido del pasado, pero que no es muy a menudo sometido a la misma consideración, al mismo juicio crítico con el que sometemos el pasado. Con motivo de la publicación del libro tachado, en algunas entrevistas llegaste a afirmar algo así como que el libro era un desafío también a ciertos autores de ensayo que han quedado, digamos, muy... que no se han animado a explorar todas las posibilidades que tiene el género. Algo que me parece fascinante de tus ensayos, proveniendo, como has dicho, de una formación académica pues muy plural, en la que se mezcla pues tanto el análisis narratológico más clásico con cuestiones de sociología, es como tus ensayos tienen, por así decir, una falta de estilo puramente documental, ¿no? Quiere decir que en la mayor parte de tus textos, lo que hay, en concreto en el libro tachado, lo que hay son listas de nombres y de títulos, intentando precisamente exponer aquello que se está intentando analizar, que es la idea, sueño o pesadilla de una literatura sin autor. Es decir, al fin y al cabo el libro tachado parece escrito por un robot, con todas estas notas que tiene, ¿no? Unas 223 un libro que tiene aproximadamente unas 300 páginas, algunas ya se ocupan caras enteras. De hecho, tú tienes un artículo publicado también en Revista de Libros sobre la cuestión de las notas a pie de página, en la que dice lo siguiente: la nota a pie de página es en ese sentido el escenario en el que tiene lugar el enfrentamiento de dos modelos de autoridad distintos: la literaria, que emana de la narración ordenada de un relato verosímil, y la documental, que apunta al desorden y la inverosimilitud de la existencia fuera de los textos y por lo tanto subvierte la primera. Bueno, ¿hasta qué punto también tus ensayos se autoboicotean con esta estructura, pues eso, por decirlo, entre Wikipedia y una lista de la compra, ¿no? Bueno, me interesa mucho más el modelo de la lista de la compra, francamente. Entre otras cosas porque no finge ser participativo. Pero me alegra también el hecho de que digas que es una literatura que podría haber sido escrita por un robot, porque el objetivo era precisamente, al hilo de estas fantasías culturales, algunas de ellas muy antiguas, de mecanizar la literatura, ¿no? Plantear un texto un ensayo cuya forma se derivase de su contenido. Las listas conforman, desde luego, son magníficas formas puestas llevadas a su máxima expresión por Georges Perec, de poner en cuestión la autoridad de quien las formula, pero también supone una especie de borramiento del autor. Quizás para poner en contexto esto debería decir que mi formación inicial en la década de los 90, en la segunda mitad de la década de los 90, fue naturalmente una formación en la cual, por razones culturales e incluso de modas, de las que más tarde yo me reiría, como dice la tesis doctoral, el postestructuralismo estaba muy presente. Y con él estaba muy presente un tipo de ensayismo que prácticamente tenía como proyecto la cancelación del objeto del ensayo, ¿no? Desde luego, esta tendencia ha dado ejemplos magníficos como los ensayos de Barthes, pero también ha dado unos textos realmente terribles, en particular en sus imitadores hispanohablantes, que carecen de tema, carecen de información, sobre todo información, y en el mejor de los casos permiten a uno confrontarse con una cierta deriva, con la experiencia de observar una deriva. No quiero decir que esto sea una estrategia errónea o que no de resultados,
de excelencia, pero los da solamente en autores que son excelentes. Formado inicialmente al menos en esa tendencia, siempre me interesó más el ensayismo anglosajón más que el francés, que tiende a prestar mucha más atención a la producción de un cierto pensamiento en torno a un tema que es visible. A su vez también, a la hora de escribir el libro tachado, tenía yo no solamente el deseo de apuntar más a la dirección anglosajona, apuntalar más la conexión anglosajona que la conexión francesa, tenía yo el deseo también de oponerme a cierta confusión que preside la lectura, la producción de ensayo en este momento, que asimila el ensayo a lo que en última instancia es una especie de public reportaje o una especie de reportaje estirado, reportaje dominical ampliado acerca de algún tema. El libro tachado es un libro deliberadamente dificultoso, que se sabotea a sí mismo todo el tiempo, como decías bien, que formulan hipótesis tan solo para formular a continuación un contraargumento y dejar a ambas la decisión acerca de cuál de los dos, o de los tres, o de los cuatro es más plausible en manos del lector. Es una especie de gesto de empoderamiento del lector, creo yo, que además puede leerlo de forma discontinua, puede volver sobre él, avanzar, omitir capítulos, y que en ese sentido, digamos, con sus aciertos y con sus errores, pretende poner de manifiesto que además es una forma de hacer un ensayo. Esto, desde luego, requiere cierto coraje, no solamente por parte del autor, sino también por parte del lector, y finalmente también por parte del editor. Y yo estaré siempre muy agradecido con Turner que publicó este libro, que además sigue creciendo. En los últimos años he ido agregando notas al libro, que he ido publicando en mi blog personal, y que, digamos, está a la espera de una edición aniversario en algún momento, en la cual, si no lo veo mal, el libro cumplirá su objetivo disolviéndose en notas más y más inconexas hasta convertirse en un detrito, digamos, ¿no? Estamos hablando antes off the record acerca de la ausencia de espacios en los que un escritor se confronte con un lector de manera crítica, en que se expongan pues, tanto las virtudes como los defectos percibidos en la obra, sean estos reales o imaginarios. Yo he sentido un cierto malestar al terminar No derrames tus lágrimas por nadie que iba en estas calles, porque teniendo lo que a mi juicio es una primera parte, me refiero a las primeras como 200 páginas, increíble, en concreto, por así decir, los capítulos en primera persona de flujo de conciencia con frases muy largas del sicario, colaboracionista de los grupos terroristas en los años 70. Un terrorista. Sí, bueno, un terrorista de los años 70, junto con el experimento muy interesante de las entrevistas sucesivas a los escritores que participaron y organizaron el Congreso de Escritores Fascistas en el año 44-45, creo que hay como una especie de asimetría o desequilibrio en la propia novela, que supongo que será intencional y sobre la cual quería preguntarte, ¿no? Porque evidentemente el capítulo principal de las entrevistas son como unas 140 páginas aproximadamente, prácticamente llega a la categoría de nouvelle, y parece que el resto de elementos de la novela, principalmente el epílogo con las manifestaciones con motivo de la reforma laboral de Renzi en 2015, quedan como una especie de jirones un poco extraños, forzando mucho el argumento, digamos, la idea que sí por detrás de la novela, que es esta vinculación entre arte y vida y de política y crimen a través de las diversas generaciones. ¿Hasta qué punto este desequilibrio, ¿no?, entre diversas partes de la obra es intencionado? ¿Hasta qué punto hay también ciertos capítulos de la obra que tienen como objetivo poner al límite la tolerancia del lector, por ejemplo, con listas de obras futuristas imaginadas que uno puede leer como quien lee las biografías también de los escritores que están al final del libro? En fin, ¿hasta qué punto el libro no está escrito también para ser leído linealmente, sino que uno puede saltar de un capítulo a otro? Francamente, la fantasía de una lectura lineal me parece sumamente discutible. Y me parece discutible incluso en los libros que deliberadamente apuntan a una lectura lineal, sin la cual los libros se desarticulan.
Incluso aunque la lectura sea consecutiva, inevitablemente lo es un arte en el que los estímulos se desarrollan uno tras otro y no de forma simultánea, como en el caso de las artes audiovisuales. La literatura tiene una cierta dependencia con la idea de que las cosas deben ser leídas de adelante para atrás y desde el principio hasta el final. Los libros que me interesan, sin embargo, no son así, y la literatura del siglo, de los últimos, diría yo, 150 años, es una magnífica y muy interesante tradición de, digamos, resistencia a esta forma lineal de leer, que además supone también en algún sentido una forma lineal de comprender los textos. Me interesan mucho más aquellos textos que trabajan con la interrupción, que suponen para el lector el esfuerzo de detenerse a cada momento para comenzar con algo completamente distinto, y que, como en el caso de No derrames tus lágrimas, funciona como una especie de prisma, ¿no? Yo a la hora de escribir la novela sabía que tenía la impresión de que se trataba de un objeto con un poliedro con una serie de caras cuyo número en ese momento no conocía, caras que se reflejaban entre ellas en el interior del objeto, pero que también reflejaban lo que se veía en él. Y no fue sino hasta que me encontré con un libro acerca de cómo dibujan los ciegos, es una cosa que he contado pocas veces, que entendí que había cuál era el mecanismo que debía yo adoptar para convertir a una percepción simultánea en un relato consecutivo. Todo esto no excluye el hecho de que posiblemente haya una asimetría en el texto. Mi concepción del texto en algún sentido o en algún momento fue algo que va a ir deshilachándose, y posiblemente es lo que suceda con el libro. Como en algunos de mis libros, al igual que en El espíritu de mis padres, algunos lectores prefieren unas secciones a otras. Algunos lectores me han dicho que la primera sección es pésima, de No derrames tus lágrimas, y que es lo único que les ha gustado era el diccionario bibliográfico final. Están aquellos que, en contrapartida, y Gracias y la esperanza escrito sobre ello recientemente, prefieren la parte de el catálogo razonado de obras de Luca Borrello, que es por otra parte, que no es por otra parte un catálogo imaginario, en el sentido de que las obras de las que se habla ahí son parte de mi obra inédita, son textos que existen realmente. Pero digo, todo lector tiene el derecho a que le gusten más unas partes que otras, y creo entender con tu pregunta que te gustaba más la primera que era el final, no pasa nada. Trataré de escribir más parecidas al principio y menos parecidas a la del final, aunque tengo que admitir que casi todo va ahora más en dirección de esas del final. Perfecto. Pues una última pregunta acerca de tu percepción de la literatura argentina y la percepción que también tienen ciertos escritores y críticos argentinos acerca de ti. Hace unos años, hace ya bastantes años, yo creo, unos 8 años aproximadamente, pues tuviste una polémica con motivo de una antología que salió en España de escritores jóvenes argentinos, que hizo una gira de presentación por España y sobre la cual tú escribiste un artículo en Etiqueta Negra, que fue respondido por Elsa Drukarov. Una crítica. Tu dificultad para pronunciar su nombre da buena cuenta de la importancia. Esto es, Drukarov. Y quien en un mail le señalaba que no iba a volver a leer tus textos porque le parecía infame la forma que tenías de defender una literatura pura, habiendo ganado recientemente el premio Jaén dotado de 24.000 euros, y la forma en la que despectivamente retratabas a algunos de tus compañeros de antología. En concreto le molestó mucho la forma en que describiste a Samantha Schweblin. Este texto fue publicado por ti en un blog que abandonaste hace un par de años, con una respuesta, a mi juicio, muy interesante, en la que tú reflexionabas sobre lo que te interesaba del debate que había suscitado ese artículo, que era un artículo principalmente de provocación y de ironía, en el que tú sobre todo querías analizar o plantear la cuestión de cuál debe ser la relación óptima entre literatura y mercado, diciendo lo siguiente: la literatura se debe comprar, pero no creo que se deba vender. En fin, simplemente preguntarte por
qué transformación ha habido también de tu relación con los escritores argentinos y los escritores argentinos contigo, si sigue todavía el prejuicio, pues en fin, de que los escritores argentinos trasterrados, pues tipo eso, Martín Caparrós y compañía, se os siguen viendo en Argentina como unos caretas, ¿no? Como unos pijos, o la cosa, digamos, es mucho más fluida y hay una visión menos sectaria, digamos, de lo que es ser un escritor argentino fuera de Argentina. Vale, en primer lugar, me parece que es una pésima última pregunta, así que voy a pedir que me hagas otra. Vamos a hablar de cosas muy feas. Vale. En segundo lugar, no diría yo que es una polémica. En nombre de las grandes polémicas de la historia literaria, diría que no fue una polémica, sino meramente un intercambio, ni siquiera un intercambio, sino una especie de fórmula, una sucesión de insultos, los cuales si son relevantes, lo son tan solo debido a que ponen de manifiesto una cierta percepción que se tiene, como dices bien, acerca de los escritores argentinos que viven fuera de Argentina. Acerca de todo ello, lo que debo decir es que, en primer lugar, posiblemente yo haya fracasado a la hora de escribir ese texto, en la medida en que es posible que mis verdaderas intenciones no hayan sido, no se hayan visto plasmadas correctamente. Posiblemente no haya sabido encontrar el tono apropiado, al margen de lo cual, desde luego, el muy polémico título de la crónica, que es una gira supuestamente divertida con escritores argentinos que no pienso volver a hacer, no es un título que yo haya escogido, sino que fue impuesto por la redacción de Etiqueta Negra, y hasta donde yo recuerdo, sin mi consentimiento. Otra cosa que debo mencionar al respecto es que ese texto fue consensuado con los autores. Todos los participantes de la gira supieron desde el primer momento que yo estaba escribiendo sobre ello, los entrevisté para la crónica, e incluso les envié, vulnerando lo que posiblemente sea un derecho que los escritores puestos a periodistas no deberían conceder, no deberían ceder, les envié el texto para que hiciesen las modificaciones y los cambios que deseasen. Algunas de las cosas que se decían en el texto fueron dejadas de lado, porque condicionaban las estrategias de los escritores que participan de la crónica, que son personajes de la crónica. Y fue finalmente cuando todos ellos me dieron su aprobación que yo envié el texto a la revista. La polémica que se creó, creo yo, en su momento, está vinculada con dos cosas. En primer lugar, con una resistencia atávica a hablar del dinero, que no solamente afecta a la sociedad argentina, sino también a la sociedad española. Sí, claro. No se habla de dinero. Hablar de ello y poner de manifiesto que los escritores en mayor o menor medida nos preocupamos por que nuestros libros se compren, digámoslo así, y lo hacemos caso por caso, con mayor o con menor dignidad, chocó a muchas personas. Y también chocó, creo yo, que de esto hablase precisamente un escritor argentino que vive fuera de Argentina. Esa es una visión que preside eso es un prejuicio que preside la visión que se tiene en Argentina de lo que sucede en España, que tiene su correlato en lo que con las percepciones que se tienen en España de lo que sucede en América Latina, en el ámbito literario, y que yo describiría como una especie de inversión de las leyes ópticas, en el marco de la cual lo que está más lejos se ve más grande. En España tenéis la percepción de que lo que se produce en América Latina en términos literarios es increíblemente bueno, olvidando el hecho de que no es que haya más talento en América Latina, sino que sencillamente hay 10 veces más personas que en España, y por consiguiente 10 veces más posibilidades de encontrar un escritor potable. Y en relación a América, en la relación, digamos, en el sentido contrario, la percepción que se tiene en Argentina respecto de los escritores que vivimos en España es que estaríamos más cerca de determinadas instancias de poder, y que por consiguiente estaríamos beneficiándonos de una atención que no tenemos, que no tendríamos de otra forma. Este prejuicio soslaya unos aspectos esenciales de la cosa literaria. En primer lugar, que para un escritor argentino, al igual que para un escritor peruano, para un escritor español, la proximidad debe ser con su capitalidad, o sea, con la capital nacional. Para un peruano es mucho más práctico estar en Lima
que estar en Madrid, al igual que para un argentino es mucho más práctico estar en Buenos Aires que estar en Madrid. Madrid supone, a pesar de la percepción que se tiene de esta ciudad como una ciudad civilizada y moderna y poderosa, todo lo cual es completamente falso, como sabes, se tiene la impresión, digo, de que aquí estaría uno más próximo a ciertas instancias de poder, cuando es evidente que son los escritores que están en su capital nacional los que disfrutan de las prebendas que otorga la proximidad con el poder político, por ejemplo, y que adquieren una visibilidad que se corresponde con su presencia en el territorio. Estar en Madrid o estar en algunos aspectos en Barcelona supone estar en la periferia de tu literatura nacional. Y esto naturalmente no es un argumento que sea resulta muy convincente para quienes se consideran la periferia de su literatura y consideran que tienen más méritos que aquellos que, digamos, con los escasos méritos que se nos puedan atribuir hemos accedido a una visibilidad mayor. También las dificultades de profesionalizarse para un escritor en América Latina son tan notables que se tiene la visión errónea de que esa posibilidad sería mayor en España. Es evidente, sin embargo, y esto no lo digo yo, sino también decenas de escritores, que esa posibilidad también es muy reducida en España. De tal manera que posiblemente en este momento un escritor hispanohablante tan solo pueda vivir de la literatura, si como en mi caso lo hace de los ingresos que se derivan de las ventas de sus libros al extranjero. Para un escritor en este momento, un escritor hispanohablante, digo, es imposible vivir de la literatura si no es traducido. Esto no tiene que ver con la centralidad de nada. Mis agentes, por ejemplo, son norteamericanos, ni siquiera están aquí. Entonces, creo que existen esas visiones erróneas y que se proyectan sobre unos autores u otros. Pero también creo que la visión que se tenía acerca de mi trabajo en ese momento, esto es 2008 si no me equivoco, han cambiado mucho en la medida en que se ha puesto de manifiesto y de la forma que debía ponerse puesta de manifiesto, no con declaraciones ostentosas, sino mediante libros, digamos, que aquello de lo que se me acusaba era completamente infundado. Entonces, la relación con los escritores argentinos ha cambiado. Es mucho más habitual para mí en este momento tener relaciones de vecindad con decenas de escritores. Con todos los escritores que formaron parte de esa gira y que son personajes de esa crónica tengo relaciones cordiales en este momento. Y como es evidente lo que decía yo allí acerca de Samantha Schweblin como alguien condenada a tener éxitos, algo que se ha cumplido por completo. En ese sentido no me reprocho nada a mí mismo, excepto si acaso el no haber encontrado una forma más eficaz narrativamente de contar esto sin generar lo que fue un intercambio ni siquiera un intercambio porque creo no haber respondido con insultos, pero sí fue una especie de andanada de insultos que cayeron sobre mí y que ponían de manifiesto no solamente una serie de prejuicios, sino también posiblemente el aspecto más nefasto de la forma en que leemos textos actualmente, que es vinculándolos a una moral. Sí, claro. Que una crítica profesional le diga a uno que no va a leerlo más porque le parece que es un autor inmoral. Sí, infame y tal. Exacto. Que tú decías que se aproximaba mucho teniendo en cuenta que ella era una funcionaria de la Academia Argentina a una forma de censura blanda, y yo creo que es una cosa digna de ser, o sea, que eso incluso es una... No tiene por qué estar de acuerdo con lo que tú ya afirmas, entender también las formas de consolidación y construcción del canon, bueno, que están más que estudiadas a través de determinadas academias y cómo determinados funcionarios tienen la obligación. Es una cuestión que, bueno, en fin, que tú también estás viviendo. Como me has dicho que esta última pregunta no te parecía lo suficientemente digna, pues he pergeñado una última de verdad sobre esto último, ¿no? Sobre la cuestión de los trabajos alimenticios a los que te has dedicado en paralelo con tu producción de ficción y de no ficción y, bueno, y de otros géneros. Hablamos antes off the record de tu estancia en Alemania y de la posibilidad que tuviste en algún momento de seguir promocionando académicamente en aquel país. ¿Se compatibiliza mejor el trabajo como escritor con el mundo académico o con el mundo periodístico en el que también te has desenvuelto, haciendo reseñas, textos para la prensa, para los dominicanos, etc.? Y hasta qué punto pues bueno, se genera ventajas o
o no, el participar en determinadas actividades en las que tú te has negado a participar en los últimos años, como es el caso de, si no estoy mal informado, participar en jurados para premios comarcales de literatura, ¿no? Hay un texto muy divertido en La vida interior de las plantas de interior, un jodido día perfecto en la Tierra, en el que comentas pues todas las miserias que tienen estos jurados y demás, ¿no? De premios comarcales. En fin, ¿hasta qué punto estas actividades alimenticias, lejos de ser una especie de escollo a ser superado por la literatura, es, por así decir, la resistencia que uno necesita para seguir escribiendo, ¿no? Absolutamente. Me da la impresión de que la fantasía de la dedicación plena a la literatura, más allá de su carácter de constructo cultural, supone en los escasísimos casos en que se produce efectivamente una retracción del sujeto que roza con el autismo. Tenemos también en España magníficos ejemplos de escritores que se dedican exclusivamente a la literatura, excepto por su columnismo dominical, que pone de manifiesto una incomprensión absoluta de lo que sucede fuera del ámbito solipsista en el que el autor que ha accedido a la literatura pura, digamos, puede considerar propio. Respecto a los trabajos alimenticios, en primer lugar creo que no hay fórmulas, no es posible emitir un juicio absoluto. A muchos escritores les ha servido mucho trabajar en la universidad y a otros les ha servido mucho hacerlo en la prensa. Es precisamente, en mi opinión, los cruces y las contaminaciones que esos autores han tenido con los ámbitos en los cuales se desenvolvían lo que constituye, como en el caso de Rodolfo Walsh o de Roberto Arlt, buena parte de su mérito. Y por supuesto también ha habido grandísimos escritores que han trabajado en la universidad. Quizás con una actitud un poco más estoica, en el sentido de que pienso por ejemplo en el caso de Raymond Williams, que también escribió novelas a las que nadie le hizo el más mínimo caso, siendo Raymond Williams, como es uno de los santos patronos y uno de los escritores, ensayistas anglosajones más importantes del siglo XX. Murió finalmente enormemente frustrado por el hecho de que no había podido consagrarse como escritor de ficciones, lo cual es particularmente triste, considerando que su lugar en la literatura, estaba ya perfectamente garantizado por sus ensayos y por su contribución a la formación de New Left. Entonces, ¿Has leído las novelas suyas? Sí, leí una. ¿Y? Era además una novela de tesis acerca de una country house, ¿no? Británica, entonces era como una especie de lectura, que era la lectura de un mal novelista empachado de la ciudad y el campo, el ensayo seminal de Raymond Williams. Entonces era catastrófico. Debería haber tenido a alguien que generalmente es una esposa quien hace esto, pero debería haber tenido a alguien, su esposa o quien fuese, que dijera: mira, Raymond, lo tuyo es el ensayo, sé muy feliz en ello, haz cosas muy importantes, van a hacerlo para muchas personas que vendrán después. Pero creo que esos trabajos alimenticios no constituyen la posibilidad de abandonar una zona de confort en la que uno tiende a meterse como escritor, debido sobre todo al enorme placer que le genera, o que en mi caso al menos me genera, estar solo, escribir solo. Y en cuanto a los que yo he ejercido, que yo he hecho, los concursos de provincias han quedado completamente fuera de discusión tras la publicación de ese cuento, donde lo que cuento es, exagerando mucho naturalmente, algunas experiencias que tuve como jurado de premios literarios, sobre un tema del que se debe hablar, y ojalá en algún momento podamos hacerlo, pero en los últimos años no me he dedicado a ser jurado de nada. Sí he continuado escribiendo crítica literaria, no por razones únicamente económicas, ya que, como sabes, sí, muchas más públicas se decen en el blog. Sí, y no es mucho más lo que se paga por aquellos Sí, que se pagan, digamos. Pero sí como resultado de un cierto, podríamos decirlo así, compromiso personal con la literatura y con el estado actual de la literatura, con mi deseo de contribuir a una discusión
algo más compleja acerca de lo que leemos y la forma en que nos relacionamos con lo que leemos. Pero luego no he dejado el periodismo en algún sentido, o el periodismo me ha dejado a mí, y no he tenido, por fortuna, que hacer algunas de las cosas que algunos de mis colegas tienen que hacer para sostenerse. Por ejemplo, dar clases de escritura creativa en la que no creo, o hacer algunas otras cosas. No soy tertuliano, en este momento no escribo en dominicales. Creo haber... No tienes columna de opinión. Exacto. No tengo ningún interés en mis opiniones políticas, y creo que nadie debería tenerlas. Y creo que finalmente estas negatividades, digámoslo así, esta negación a recorrer el camino más trillado, son formas de preservar una independencia que creo que para mí es esencial y que por fortuna empieza a ser reconocida también por los lectores. Para mí eso es absolutamente esencial, el dar cuenta del hecho de que que tengo una relación conflictiva con el mercado, incluso pese a que mis libros estén integrados en él, y que por supuesto no estoy en la academia ni soy financiado por ninguna institución pública de forma explícita o implícita. Me otorga una libertad para decir lo que realmente pienso, de la que no dispondría de otra manera. El precio a pagar por ello naturalmente es llevar una vida muy austera, pero yo nunca pensé en llevar una vida de otra índole. Quienes hemos sido formados voluntaria o involuntariamente en la concepción de que no es posible realizarse en una sociedad que no se realiza a sí misma. Nunca hemos caído en las trampas fáciles de la ostentación. Y yo carezco de todo lo que se supone que uno debe tener para realizarse. No tengo casa, no tengo hijo, no tengo auto. Huerto o un árbol plantado, ¿no? Tengo una esposa muy paciente y el producto y la voluntad y el deseo y el convencimiento de la relevancia de sentarme todas las mañanas a hacer esto que nadie ha pedido, y que consiste en poner, como decíamos antes, la mano izquierda firmemente en el teclado y dejar la otra volar a ver qué sucede, digamos, ¿no? Ese es mi único compromiso en este momento, y ha sido el más firme en los últimos, Dios mío, 25 años de vida, y creo que no va a cambiar en los próximos meses, de manera que, lectores decepcionados con No derrames tus lágrimas, os tengo que avisar que habrá muchos más libros en el futuro. Y también con formatos, y perdona que era la prometida última pregunta, pero creo que merece la pena escarbar, ahora que me he enterado que buena parte del catálogo arrazonado de obras de Borrello en realidad son obras inéditas tuyas, y habiendo escuchado que tú tenías obras, por ejemplo, de teatro inéditas, algunas de las cuales supongo que sean las que están referidas ahí en el catálogo arrazonado, me pregunto también por la posibilidad que, no sé, yo sé que a ti no te gusta hablar sobre el futuro, igual que a ningún escritor que prefiera escribir las obras a decir que las va a escribir, pero no obstante quisiera preguntarte, pues bueno, por esa relación que aparece, por lo menos en el catálogo razonado de Borrello, entre la literatura y otros formatos artísticos o performativos, porque yo sé que, por ejemplo, en una entrevista que te hicieron con motivo, no sé si de la Feria del Libro del año pasado o la anterior, en esta en que te permitieron grabar, permitiste que te grabaran escribiendo, pues comentabas que a ti no te había todavía llamado pues formatos como el performance, etcétera. Hemos hablado hace poco de los comisariados. En fin, ¿en qué medida tu aproximación o tu proximidad, que ya desde hace muchos años, yo creo, respecto del arte contemporáneo, te predispone poco a poco a este tipo de formatos intermedios, por no hablar de hipotéticas novelas gráficas, en fin, ¿no? Sabes más o menos por dónde estoy tirando. Teniendo en cuenta que habiendo escrito una tesis doctoral sobre copy, en fin. Hay una importante intermedialidad en lo que hago, sí, es cierto. Yo quizás he cometido un error que por fortuna no cometen muchos escritores, por fortuna para ellos no cometen muchos escritores cuando se aproximan al arte contemporáneo, que es estudiarlo. El hecho de que me haya tomado el trabajo de estudiar qué es el arte contemporáneo, de interesarme por corrientes y por autores, ha llevado que no tenga la actitud desaprensiva que tienen aquellos escritores que se lanzan a hacer performance o que desean exhibir sus cuadros o lo que sea que hacen. Mi interés en el arte contemporáneo
es un poquillo más complejo que la mera imitación, y en ese sentido no vas a verme exhibiendo cuadros o haciendo un performance o peor aún un espectáculo poético musical como los que últimamente se realizan, para perjuicio de la literatura y de los lectores. Pero sí diría que es un sitio al que en algún sentido voy, y creo poder decirlo en la medida que he comprobado que más y más pienso en los libros como intervenciones artísticas. Desde luego los libros están todavía dotados de una enorme narratividad, cuentan historias, digámoslo así, pero son publicados en determinados momentos que para mí son importantes, porque hacen una cierta forma de concebir mi trabajo de una manera más amplia que la de aquel que lo piensa solamente como alguien que, digamos, escribe un libro, después lo corrige, da entrevistas y al final se pone a escribir otro, ¿no? Admiro muchísimos escritores que han conseguido romper esta barrera que en mi caso impone el respeto y la admiración por el buen arte contemporáneo que hay. Admiro autores como Mario Bellattino, César Aira, el mismo Alan Pauls ha conseguido articular una figura muy inteligente, muy interesante a medio camino entre el arte contemporáneo y la literatura, y construir naturalmente, incluso por cuestiones generacionales, mis maestros. Pero es improbable que vayáis a ver una especie de exhibición mía o algo por el estilo. Lo que sí es posible que veas en algún momento son estas piezas, pero allí interviene nuevamente el mercado, y las complejas relaciones que tiene el mercado con alguien que como yo va por delante del mercado. Mi velocidad de producción no responde a una lógica mercantil que indica que el autor debería publicar un libro eventualmente lo ideal sería cada 5 años, según me dicen mis editores. En última instancia se puede transigir por un libro cada 3 años. Desde luego no es una lógica a la que yo pueda incorporarme o desee incorporarme. Mis libros están siendo publicados una vez cada 2 años, realizando una especie de concesión de ambas partes, ¿no? Pero sí es... de manera que sí es posible que en algún momento empleamos esto, pero eso sucederá tan solo cuando se haya acabado una producción que de momento no se acaba. Entonces, como digo, estaré dando vueltas con esto, heading for another joint, como dice Bob Dylan, y en lo posible, tal vez de formas distintas a como lo he hecho en el pasado. Como decía al principio, no soy un buen documentalista de mí mismo, no tengo interés en la construcción de una obra en el sentido canónico de la expresión, y quizás la apuesta a continuación es tratar de comenzar de nuevo, una vez más. Fantástico. Pues nada, muchas gracias Patricio por la entrevista. Nada, nos vemos en la siguiente.